Buen día. En este video explicaremos cómo calcular la media, mediana y moda con datos agrupados. Espero que sea de su agrado. Trabajaremos con esta tabla de un grupo de personas a las que se les preguntó las edades, donde se nos presentan los intervalos, la marca de clase, las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. Primero vamos a calcular la media. La fórmula de la media es la suma de la marca de clase por la frecuencia relativa sobre el número total de datos. Reemplazamos las cantidades. Media es igual a 336 dividido para 20, lo que nos da un resultado de 16,8. Para hallar la mediana tenemos que recordar que es el valor que se ubica en la mitad. La mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia absoluta llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas acumuladas. Es decir, tenemos que buscar el intervalo en el que se encuentra. Para ello utilizaremos la fórmula que se muestra en pantalla, donde L sub I es el límite inferior de la clase, N sobre 2 es la semisuma de las frecuencias absolutas. Recordemos que N es el número total de datos. F sub I es la frecuencia absoluta, F sub I menos 1 es la frecuencia absoluta anterior y A sub I es la amplitud de la clase. Habrá que tenerse en cuenta que hay dos formas de encontrar la mediana. Una es cuando el número de datos es impar, que se calcula con N más 1 sobre 2, mientras que la otra es cuando el número de datos es par, calculándose como N sobre 2. En nuestro caso, tenemos un número total de datos par, por lo que dividimos del 20 para 2, lo que nos da como resultado 10. Este valor lo buscamos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Si no aparece, buscamos el valor que sigue, pero en caso de que sí lo encontremos, automáticamente la mediana pasa a ser igual al límite superior. En nuestro ejercicio, como vemos, el valor más cercano a 10 es 13. Por lo tanto, la mediana se ubica en el segundo intervalo. Reemplazando en la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. 15 como límite inferior lo tenemos en el intervalo, más 20 dividido para 2, menos 4 como nuestra frecuencia absoluta acumulada anterior, ya que 13 es nuestra frecuencia absoluta acumulada. Este lo dividimos en 9, que es F sub I, por 2 como amplitud del intervalo resultante de la resta entre el límite superior y el límite inferior. Aquí sería 15 menos 17 menos 15. Resolviendo estas operaciones tenemos que 15 más 6 novenos por 2. 6 novenos por 2 nos da 12 novenos, lo que transformamos a decimales para que nuestra resolución del ejercicio se haga más fácil, que nos da como decimales 1,33, que lo sumamos a los 15 que ya teníamos, dándonos una mediana de 16,33. Para calcular la moda usamos la fórmula límite inferior más la frecuencia relativa menos la frecuencia relativa anterior sobre la frecuencia relativa menos la frecuencia relativa anterior más la frecuencia relativa menos la frecuencia relativa posterior por la amplitud. Reemplazamos con las cantidades obteniendo 5 más 9 más 4 sobre 9 menos 4 más 9 menos 3 por 2. Hacemos las respectivas operaciones y nos queda 5 más 5 sobre 5 más 6 por 2. 5 más 5 sobre 11 por 2. Luego multiplicamos y obtenemos 5 más 10 sobre 11. Dividimos 10 para 11 obteniendo 0,9. Sumamos 5 más 0,9 y obtenemos una moda de 5,9. Gracias.